Rafael, colegas docentes, estimados alumnos, invitados, para nosotros es un honor tener aquí a nuestro amigo Alfredo Barnechea, que en realidad sale y conversábamos ayer, que hace buen tiempo no viene por las regiones y ha aceptado primera vez venir a Trujillo a propósito de una conversación que tuvimos días atrás, y lo invitamos a que nos acompañe a hacer una reflexión de lo que vive el país y el futuro de nuestra democracia. Y yo tengo que agradecerte, Alfredo, por tu gentileza, el esfuerzo y tu equipo que te ha acompañado, colaboradores, porque Alfredo ha hecho un viaje intenso por carretera para llegar ahora, porque tiene que volver y estar en la noche por Lima, pero ha querido cumplir con ese compromiso y tener un acercamiento con los jóvenes, con Trujillo, y tomar un pulso de lo que en las regiones, y en este caso los jóvenes están pensando en lo que pasa en la política del país, la historia, de la cual Alfredo conoce mucho. Hablar de la trayectoria de Alfredo, porque Belén ha reseñado la parte académica, pero no ha hecho la parte política. Ha sido también diputado, es candidato presidencial, ¿no? Y un conocedor del Perú en su totalidad, ¿no? Además que a mí me consta porque tuve la oportunidad de conocerlo de muy joven, ¿no? Y ha sido un activo en la vida política, aunque a veces ha tenido paréntesis también en su vida profesional. De manera tal que yo, Alfredo, reitero nuestro agradecimiento. Vamos a tener una mañana muy dinámica. En la primera parte Alfredo va a hacer una presentación, luego vamos a darle la oportunidad a que ustedes pregunten y brevemente los colegas docentes van a hacer un comentario. Así que sin más, Alfredo, te dejamos con el auditorio. Medio aplauso para... Pero yo también estoy muy obligado con Trujillo, porque cada vez que me invitan de Trujillo, yo estoy obligado porque el 18 de agosto de este año cumplí 40 años de casado. Creo que se me ha pasado un poco la mano, pero bueno. Y estoy casado con una trujillana que es muy curioso, es una trujillana bastante internacional como yo, pero a donde va, sea París o Madrid o donde esté, siempre habla de Trujillo como si fuese el centro del mundo, ¿no? Así que yo estoy siempre obligado a venir a Trujillo. Luego, estoy muy feliz de estar en esta universidad. Ustedes esto no lo saben, pero este campus extraordinario fue una donación. Y fue una donación gestionada, ¿tú sabes por qué? No, la gestionó Víctor Raúl Laya de la Torre, que era muy amigo de Vicente González Orbegoso y Moncada, y regalaron este terreno que si hoy día los González Orbegoso supieran lo que vale, no lo habrían regalado. Y además es muy agradable estar en una universidad porque esta es una universidad histórica. Yo creo que en el Perú, acá está mi amigo Oscar Santander, que es cusqueño, no me dejará mentir, yo diría que un colegio mío en la ciudad donde yo nací, en Ica, el San Luis Gonzaga, luego la Universidad de San Antonio de Abad y esta fueron instituciones fundadas por Simón Bolívar. Esta universidad se fundó el 24 de mayo de 1824, antes de la batalla de Ayacucho, que fue el 9 de diciembre. No funcionó la universidad hasta el 12 de octubre de 1831 realmente, pero fue fundada en 1824. Entonces, esta es una ciudad y una universidad que está ligada a los orígenes mismos de la República, así que es muy agradable y muy honroso estar con ustedes aquí. Yo no voy a hablar de coyuntura política, entre otras cosas porque la coyuntura política es tan pobre, que si la señora Lina, que si la fiscal, que si los comercistas, que si los niños, no sé qué cosa es peor una cosa que la otra, ¿no? Yo quería hacer una reflexión sobre ustedes, porque me he puesto a pensar mucho en el contexto de la historia de la República. Esta va a ser la primera parte de mi exposición y luego el planteamiento de lo que hay que hacer será la segunda. Tengo, lamentablemente, al terminar voy a tener que casi salir chutando porque tengo una conferencia a las 7:30 en Lima y ayer hemos hecho
9 horas y media para venir a Trujillo. Nunca he hecho un viaje tan largo a Trujillo por tierra, pese a que hay autopista, cosa que me llamó la atención, ¿no? Pero como siempre en el Perú las cosas se hacen a medias, entonces tú pasas por Casmo, por Chimbote, y desaparece la autopista, tienes que entrar a la ciudad y te pasas 1 hora en Chimbote, ¿no? Me he puesto a pensar mucho a qué se parece esta situación de hoy, que es una situación de profundo desorden, de profunda fragmentación, de profunda crisis de las instituciones. Ustedes saben que la República tiene 4 grandes poderes. Voy a agregar un quinto que les voy a explicar cuál es. Hay el Poder Ejecutivo, hay el Poder Legislativo, hay el Poder Judicial, hay el Poder Electoral. Son los 4 grandes poderes que vienen desde la época de Montesquieu, la separación de los poderes, y hay también la policía, que es la seguridad. Ninguno funciona. Este es un ejecutivo que no tiene una sola idea de a dónde llegar el país. Un legislativo que no tiene agenda legislativa, no hay un programa legislativo, está fragmentado en decenas de grupos parlamentarios, todos fragmentados entre ellos, peleando por comisiones y peleando por prebendas, pero no hay un programa legislativo. El Poder Judicial es una crisis total, es un desorden. Nadie sabe quién manda en el Poder Judicial. De eso hablaré al final también. El Poder Electoral es un poder en el que nadie confía. Yo creo que ha habido fraude en numerosas elecciones. En todo caso, es un poder en el que nadie confía tampoco. Entonces, ninguno de los 4 poderes de la República funciona. Y la policía es lo que es. Deberían cuidar la seguridad. Hoy día los grandes problemas son que son mucho más poderosos el Tren de Aragua que la Policía Nacional del Perú. Esa es la realidad del Perú. El conjunto de estas instituciones forman el Estado peruano. Y es un Estado que está en profunda crisis. Yo me he puesto mucho a pensar en los últimos meses. Yo tengo la desgracia de tener la pasión de la historia del Perú desde que soy niño. Yo me he pasado una semana de mi vida sin que haya leído un libro sobre el Perú, o tener una discusión sobre el Perú, o sobre la historia peruana. Quizá, y voy a entrar en esta primera parte en materia, ¿cuántas reorganizaciones ha habido en la República? La independencia del Perú, esto no lo dice nadie porque vivimos de mitos. El próximo año, el 9 de diciembre, vamos a conmemorar un mito que es la batalla de Ayacucho y la batalla de Junín. ¿Ustedes saben cuánto duró la batalla de Junín? 45 minutos. Eso no es una batalla, es una escaramuza. ¿Saben cuántas balas se dispararon en Junín? 0. Fue una batalla de lanza, ¿no? Una escaramuza. Y hay una gran discusión sobre si Ayacucho fue un pacto masónico entre los generales patriotas y los generales realistas. Los generales patriotas ninguno era peruano. El ejército patriota no era peruano. Eran venezolanos, eran colombianos, eran argentinos, eran chilenos. Los peruanos eran los indios que estaban defendiendo al rey en el ejército realista. ¿Por qué digo esto? Porque entonces nació de la independencia un país sin una élite directora. Una independencia impuesta al Perú. El Perú tenía unas grandes relaciones comerciales con Sevilla. Los limeños no querían independencia. Firman la independencia el 28 de julio porque el virrey La Serna saca las tropas el 6 de junio de 1821, se las lleva a los Andes. Y todos se aterran y dicen que pasa en Lima, y entonces firman. Pero había más gente en el Real Felipe esperando irse a España que firmante de la Declaración de Independencia. Esto, por supuesto, nadie lo habla, no forma parte del mito de la historia. Cuando uno dice estas cosas lo acusan a uno de español. Pero esa es la realidad. Entonces surgió de la independencia un régimen sin una élite directora, sin una élite que dirigiera al Perú. Y eso duró más o menos, con la excepción de la gran experiencia de la Confederación Peruano-Boliviana, que es derrotada por tropas chilenas en Yungay
no en Tacna, ni en Tarapacá, ni en Mollendo, ni en Chusí, sino en Yungay, en el Callejón de Guaylas. Y el número 2 del general Bulnes chileno era Ramón Castilla, y el número 3 era Agustín Gamarra, que vinieron de los barcos chilenos. Por eso yo jamás he sido castillista. Traidor, viniendo con los chilenos contra la Confederación Peruano-Boliviana. Que fue el único gran proyecto que hubiera integrado, que hubiera creado un país, la suma de Bolivia y Perú, el norte de Chile, Guayaquil, hubiera creado un Brasil del Pacífico, un gran país. Pero le ganan en Uruguay a Santa Cruz. Y entonces durante 21 años, si uno va entre 1824 y el 45, hay una desorden de presidentes. Algunos de los presidentes es un trujillano, fue el presidente de Perú, el mariscal Orbegoso. Esto para mí es una cosa casi familiar porque la hermana del mariscal Orbegoso era la tatarabuela de mi mujer. Vino Bolívar acá. Bolívar no era nada pro-peruano, no le gustaba el Perú Bolívar. Siempre dijo en la Carta de Jamaica, el Perú es un país que se arrastra frente al lodo, frente a las cadenas, ¿no? Y hay 21 años de desórdenes. Luego entra Castilla. La primera exportación de guano la hace una casa francesa, la Casa Montané, en 1836. Pero fue más tarde con la casa inglesa, la Casa Gibbs. Hay un libro sobre eso que tienen que leer ustedes, sobre la Casa Gibbs. Y entonces Castilla, con el dinero del guano, empieza a comprar a los caudillos militares. Y la primera ordenación del Perú de un protoestado la hace Castilla. Ese es el mérito de Castilla. Luego viene otro periodo, y voy a volver a la realidad de a qué nos parecemos, en que viene el primer presidente civil. El primer presidente civil del Perú, en 1851 pudo haber un primer presidente civil que hubiera sido cotarrano mío. Yo nací en el Hospital Santa María de Socorro, en Ica, soy iqueño. No tengo la suerte de ser trujillano, pero soy iqueño, que también tiene su gracia Ica. Dice mi hijo Íñigo, dice, la belleza viene de Trujillo, pero las neuronas vienen de Ica. Pudo ser presidente en 1851 Domingo Elías, pero le hicieron un fraude y ganó Echenique, que hizo la consolidación de la deuda de una gran corrupción. Y el primer presidente civil llega en 1872, que es Manuel Pala. Pero durante esos primeros 21 años se cambian los presidentes a cada rato. El presidente de Salaverry, el Orbegoso, de la Confederación. Quizá nos parecemos a ese momento, con la diferencia que eran militares valerosos, que habían peleado en las batallas de la independencia. Ahora ni Dina Boluarte, ni la fiscal Benavides, no han peleado ni una pelea de perros. Pero de todas maneras un periodo de fragmento de desorden. Castillo ordena el país, viene el primer presidente civil en 1872, presidente que abandona el gobierno, vuelve a entrar un militar, claro, y lo matan a Pardo en las escalinatas del Senado en 1878. Esto no está en los libros de historia, nadie lo ha mencionado nunca, pero a mí nadie me ha sacado nunca la convicción de la cabeza de que eso fue un asesinato chileno, porque fue un año antes de la guerra y Pardo hubiera podido ser un líder nacional frente a los chilenos. Y luego viene la gran reconstrucción del Perú, que es la reconstrucción de 1895 del gobierno de Pierola. Después de la firma del Tratado de Ancón, en que el general Iglesias tiene que entregar lo que tiene que entregar porque el Perú había perdido todo. Vienen 2 años del gobierno de Cáceres y de su sucesor Morales Bermúdez, de grandes desórdenes. Lean a la historia de la República de Basadre, en el capítulo de Pierola, en la primera página sobre qué fue Pierola. Y Pierola en 1895 crea un gobierno extraordinario, crea el gran gobierno de la historia de la República, y crea 30 años de prosperidad, hasta 1925, antes de la crisis de 1929. Luego viene la crisis de 1929, que destroza toda América Latina, pero el Perú se recupera muy rápidamente. Y ese régimen económico y político dura hasta Velasco Alvarado, en 1968, que es el otro gran momento de transformación del Perú. Bueno o malo, equivocado o no, con errores o no, pero fue un momento de transformación fundamental. Y Velasco dura, el régimen de Velasco dura
sus estructuras más o menos hasta la otra gran reestructuración que es la de Fujimori. Fujimori que se pega a lo que se llamó el consenso de Washington y crea un nuevo régimen económico y político del Perú. Ese es el ciclo que ha terminado ahora. Esos son los grandes ciclos. Entonces estamos frente, si uno dice la primera reconstrucción, bueno, la independencia, la primera, Castilla, la segunda, Paro y Tiro un poco lo mismo, son la tercera. Leguía fue un momento muy importante de cambio. Leguía tuvo dos gobiernos, el primero entre 1808 a 1912, pero sobre todo el transformador desde 1919 a 1930. Luego viene la reestructuración de Velasco y luego viene la de la Fujimori. Estamos en la séptima gran reestructuración del Perú. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Y en medio de qué estamos? Estamos en medio de un desorden caótico, fragmentación política, un ejecutivo que no tiene ninguna idea sobre nada. La presidenta Boluarte, yo, como una persona realista, creo que no es prudente que hagan elecciones apresuradas mañana, ya, bueno, que se quede hasta el 26, pero ella no tiene ninguna idea sobre la presidencia del Perú, ni qué va a hacer con el gobierno, sus ministros tampoco. Hemos tenido en 6 años 6 presidentes. Eso no ocurrió nunca. Ahí déjenme pensar un poco. Toledo preso, Fujimori preso, Kuczynski estuvo preso y ahora está libre, pero estuvo preso. Vizcarra, no sé en qué situación está, pero si no está, tendría que estar preso porque es el más miserable de todos y es el responsable de centenares de miles de muertos con la pandemia. Él sí se vacunó, pero miles de muertos con la pandemia. Es realmente el gran responsable del desordenó el sistema político. Luego tuvimos Merino, que duró 5 días, un presidente del partido al cual yo todavía pertenezco, no sé por cuánto tiempo, porque han destrozado la imagen de Belaúnde con sinvergüenzas. Viene Merino, que duró 5 días, Sagasti. A ver, estamos hablando de Kuczynski, de Vizcarra, de Merino, de Sagasti, de Castillo y de Boluarte, 6 presidentes en 6 años. Eso no es serio. Un país así no es serio. Un país así no va a ninguna parte. Entonces, estamos en consecuencia enfrentados, y esta era la primera parte de mi conferencia, les he hecho un poco de manera muy simplificada una comprensión de la historia de la República desde 1821 ahora, y en estas 6 primeras grandes reorganizaciones que cambian la estructura económica y política del país. Por supuesto, dentro de cada uno de esos grandes ciclos hay muchos otros gobiernos, pero son los grandes ciclos, son los grandes modelos. El modelo de Fujimori duró hasta ahorita. El gobierno que salió de la depresión del 29, con el gobierno del mariscal Benavides, que entra después de que matan a Sánchez Cerro, que entró en 1933, dura hasta el 68 con Velasco. Es decir, dura 35 años ese ciclo. Y el de Velasco dura del 68 al 90. Ahora dura 22 años. Entonces son grandes ciclos en donde los modelos se mantienen. Cambian los regímenes, los modelos se mantienen. A eso me estoy refiriendo. Y estamos enfrentados ahora a la necesidad de una 7ª reestructuración del Perú. ¿Cómo hacerla? ¿Quién la hace? ¿Acompañado de quién? Yo explico al final. Pero eso era lo primero que quería decir esta mañana para que nos ubicáramos en donde estamos. Estamos en uno de los peores momentos de gestión pública de la historia de la República. Yo tengo ya les he dicho no sé si la pasión, mi mujer dice que es una enfermedad que tengo yo, que es la enfermedad de la historia del Perú. Y puede ser ríe de mí porque dice que yo puedo dar las fechas exactas de cuando asumió cada presidente, el día exacto en que juró y cuánto duraba cada gobierno, pero realmente si uno analiza todos los presidentes
Hay muy pocos presidentes exitosos en la historia de la República. La República ha sido un fracaso, mucho más importante fue la colonia. Mire, un virrey, y voy a hacer una digresión ahora, que todos hemos denostado porque hemos aprendido a denostarlo de las tradiciones de Palma, que tiene una famosa tradición que es Sala Abascal. Pero el virrey Abascal, que gobernó entre 1806 y 1816, pacificó completamente el país, mandó un ejército que detuvo a los independentistas norteños. Siempre se pensó que la independencia de Perú iba a venir por tierra, de Buenos Aires por Bolivia, y los paran en la batalla de Huaqui en 1811. Cuando en 1816 Abascal abandona el virreinato y vuelve a España, el Perú tenía 3,5 millones de kilómetros cuadrados. Perú, Bolivia no existía, era el Alto Perú. El Perú, como ustedes saben, tiene 1.285.261.6 kilómetros cuadrados. Ese es el número exacto del Perú. Bolivia tiene algo parecido, estamos hablando de 2,5 millones. Todo el norte de Chile era nuestro, todo el sur de Ecuador era nuestro, un país de 3,5 millones de kilómetros cuadrados. Es el país que es Abascal y que la República desmenuza, iba destrozando, iba perdiendo. Entonces, estamos frente a una situación muy difícil. Cuando me pongo a pensar y digo, bueno, ¿a qué se parece esto? Dina Boluarte se parece a quién. Los grandes caudillos militares que se sucedieron entre el 21 y el 24, fue la batalla de Ayacucho, porque hasta el 24 quien mandaba el virrey de la Serra, claro, en Cusco, el ejército patriota era una minoría. La batalla de Ayacucho se perdió, la perdió una realista por casualidad. Cuando uno va a la Pampa de la Quina, ¿quién ha ido a la Pampa de la Quina acá? Tiene que hacer ese viaje a la Pampa de la Quina. Y ves la Pampa de la Quina, estás en la Pampa de la Quina y ves las montañas, las tropas realistas estaban arriba de la montaña y abajo estaban las patriotas. Tenían la ventaja estratégica los realistas, que eran 9.585 hombres, y el ejército patriota eran 5.300. No había manera que perdieran la batalla de Ayacucho los realistas. Fue un accidente de la caballería, se pierde Ayacucho, y de ahí sale un régimen donde no manda nadie, porque los que mandaron y ganaron, todos eran extranjeros. Sucre no era peruano, el general Lara no era peruano, el general Córdoba no era peruano, todos los generales patriotas eran extranjeros. Los peruanos estaban en el ejército realista, dependiendo del rey. Entonces salen unos gobiernos que nos suceden durante 21 años un montón de caudillos militares. El más pintoresco, han llegado también a esta tierra, fue Felipe Santiago Salaverry, que llega a la presidencia a los 27 años. Orbegoso es presidente del 35 en alianza con Santa Cruz, fue presidente del Estado norperuano. Su casa la pueden visitar frente a la juguería de San Agustín. ¿Quién conoce la juguería de San Agustín? Eso sí conoce. No conoce la Pampa y la Quina, pero sí la juguería de San Agustín. Al frente está la plaza, al frente está la casa de Mariscal Orbegoso, que era la vieja casa del conde de Olmo, de quien descendía él. Y son un montón de caudillos. Yo no creo que esto se parezca ni a eso. Estamos en presencia de políticos de tercera o cuarta categoría, que quizás podrían ser regidores en Morropón, alcaldes del pueblo distrital de Ica de San Juan Bautista, y eso sigue por Tío San Juan Bautista de Dina Boluarte. Ministros que cambian, que no sabe nadie lo que están haciendo. Un ministerio público de vergüenza, que han sido durante años ensalzados unos fiscales como si fueran unos héroes, y no tenemos ni un condenado por Odebrecht en años de investigación. Y Odebrecht no ha pagado $1 de reparación del Estado peruano por el fraude que hizo, ni uno. Y esos eran los héroes de la prensa y de la izquierda peruana. Unos sinvergüenzas esos fiscales, empezando por Leo Vela, pero eran unos héroes. Entonces, no quiero hablar de coyuntura porque quería hablar un poco de segunda parte de lo que creo que hay que hacer. Pero estamos en una situación muy difícil que no la encuentro comparable con nada de la historia de la República.
lo he pensado mucho, he pensado a ver a qué se parece. Un poco los caudillos militares y su desorden. Puede ser. Hubo un periodo de desorden después de Castilla y de Echenique, pero breve, porque Castilla vuelve al poder y muere Castilla a caballo tratando de Tarapacá. Bueno, tenemos la tragedia de la guerra con Chile, ¿no? La tragedia de la guerra con Chile, que es un mazazo al Perú, que parte al Perú, que nos quita la gran riqueza minera del sur del Perú, nos quita además el sustituto al guano que era el salitre. Eso creó la gran riqueza chilena entre 1883 y 1920. En los 30 hubo un gobierno estable con Benavides, que fue del 30 al 39, del 39 al 45 fue Prado una dictadura, pero había un gobierno. 3 años de un frente democrático con Bustamante muy desordenado económicamente, pero ahí estaba el APRA, que era el gran partido popular del Perú. Podría, yo que he sido candidato a la presidencia y tengo un amigo que tiene que bueno ser candidato a la presidencia, me pongo a estudiar a los presidentes peruanos. Yo me eduqué en el antiolivismo en la universidad, leyendo conversación en la catedral de Vargallosa. Cuando me puse a estudiar el gobierno de Díaz, claro, fue una dictadura, metió mucha gente, no era una democracia que era claro. Pero qué gobierno, qué gran presidente. Creó las grandes unidades escolares, creó los hoteles de turistas, creó carreteras, hizo todos los grandes ministerios públicos, en la hacienda, en la educación, en el trabajo, en la seguridad social, creó el seguro del empleado. Un gobierno de día dice, ¿qué gobierno? Gran gobierno. Y cambió de opinión. Sí, pintado, pero un gran gobierno. El Perú, entre 1949 y 1968, estaba creciendo brutalmente. En ese periodo hay 3 años, entre 1959 y 1961, cuando era primer ministro Pedro Beltrán, en que el 59 del Perú crece 9.1%, el 60 crece 8.9%, el 61 crece 8.9%, o sea, creció como China hoy. Vino el primer gobierno de Belaúnde, que es el gobierno transformador, el gobierno que incorpora la Amazonía al Perú con la marginal de la selva, que rompe el monopolio del petróleo creando la refinería de la Pampilla, crea la marginal de la selva que incorpora 2.400.000 hectáreas de tierra en Perú. Pues creo que es un gran gobierno transformador, el primer gobierno de Belaúnde. Entonces, uno se pone a pensar y dice, ¿y estos en qué se parecen esta gente? Porque todos esos presidentes tenían defectos, se les podía criticar, pero estos que tenemos ahora. Entonces uno ve en la televisión, todos son unas acusaciones de dimes y diretes por cosas que no tienen nada que ver con el Perú ni con la gente del Perú. Entonces estamos en una situación muy difícil que hay que cambiar. El Perú necesita una revolución profunda. El Perú como está no funciona. El Perú como está es un país en declinación, es un país que está perdiendo la carrera. Hoy en Perú este año no va a crecer ni 2%. Cuando un país como el Perú no crece 2%, no solamente no crece, sino no puede absorber la mano de obra nueva que entra al mercado de trabajo. Para crecer realmente el Perú tiene que crecer más del 7%. No ha resuelto ningún problema de inversión minera. Todo el mundo está en contra de la minería. El Perú podría ser hoy día un país que exporta más cobre que Chile, que es el número 1, somos el número 2. Chile es un país de segunda categoría estratégicamente, siempre fue una capitanía del Perú. Produce 5 millones de toneladas de cobre, nosotros deberíamos producir 2,5, yo creo, con las huelgas en las Bambas y otros sitios vamos a producir menos de 2,5. Pero si hubieran inversiones mineras, el Perú podría estar compitiendo con Chile, ser el primer productor de cobre. Chile no es un país minero, Chile es un país petrolífero. Cobre que además todo estaba situado en las provincias que nos quitaron Bolivia y a Perú, la guerra con Chile, dicho sea de paso. País minero el Perú, que produce cobre, produce oro.
produce plata, produce plomo, produce zinc, produce molibdeno, produce uranio, ahora tenemos litio. Un país riquísimo, riquísimo. Entonces, yo realmente me criticaron porque me dijeron un día que yo ya no leo periódicos peruanos. Entonces salieron y me fueron y me criticaron en la campaña electoral de por qué decía eso. Yo decía la verdad, no leo periódicos peruanos. Me entero de todo, ¿no? Porque todo está en las redes, entonces tú te enteras de todo, como si lo viera. De un país sin dirección, un país en manos de gente sin preparación, y donde en ningún lado, ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni en el Poder Judicial, ni en ninguna institución del Estado, hay alguien, un tipo, que tú digas, oye, acá hay un tipo que tiene una idea nacional, acá hay un tipo que tiene una idea del Perú. Yo he pensado mucho, con esto termina la primera parte, ¿a qué se parece esto en la historia de la República? No encuentro parámetros. Porque al final de cuentas, Salaverry, que era un joven impetuoso, que muere asesinado en Arequipa, en la época de la Confederación, en Arequipa detuvo el la carta que le escribe a su esposa, que es una carta preciosa, está por morir en horas antes del pabellón, el botón de funcionamiento. Es una carta hermosa porque la lees y no hay una sola vacilación en la letra, todo está escrito con unas líneas directas. Y le dice, quise hacer feliz a mi patria y no he podido, no he hecho feliz ni a mi patria ni a ti, escribe a su esposa. Por lo menos Salaverry era un héroe, Salaverry era un joven impetuoso, audaz, arriesgado, pero había una pasión por el Perú. Orgulloso se alía con Santa Cruz y quiere hacer alianza entre el Estado con los peruanos y la Confederación. Allá había un proyecto del país. En los 60 con Peset, con San Román, pero había un ánimo al país, un proyecto. Y uno dice, ¿cuál es el proyecto del país de Lima? ¿A dónde nos quiere llevar? La presidencia del Perú, toda presidencia, dicen los americanos, es un púlpito. La presidencia es básicamente un púlpito, the bully pulpit, dicen en inglés. En donde el presidente lo que esencialmente hace es decirle a sus conciudadanos, este es el camino, ¿eh? Vamos por acá. Y da una dirección. La gran fuerza de los presidentes no es firmar un decreto ni hacer una obra, ese por supuesto tienen que hacerlo, pero es esencialmente dar una idea de dirección a un país, dar una idea de propósito nacional. Para eso es la presidencia. Por eso es que el valor fundamental de un presidente es la palabra, es el verbo. Dice la Biblia, en el principio era el verbo. En la presidencia siempre el principio es el verbo. Y luego lo que realmente es una idea. ¿A dónde vamos? Y uno, hoy día lo que ve en los debates periodísticos, en las discusiones, en los programas de televisión, todo es unos dimes y diretes, unas discusiones menores, pero no hay en ningún sitio alguien en que uno pueda decir, hombre, acá hay una idea del Perú. El Perú está yendo en una dirección. Esa es una crisis profundísima del Perú. Una crisis de producción tan profunda que a uno lo desanima de hacer política. Yo tengo unas discusiones con mi mujer que me dice, oye, tú eres amigo de todos los expresidentes latinoamericanos, acabamos de tener en nuestra casa, porque yo tengo mis 3 hijos viviendo en Madrid, ha venido a comer el rey acá, ¿y para qué quiere ser presidente del Perú? No necesita ser presidente del Perú para ver a nadie. Entonces uno dice, me voy a meter a hacer política con esa gente. Eso es lo que vamos a hacer en esta miseria política en la que nos encontramos. Ese es el país como lo veo.
Esto que voy a decirles, no quiero terminar con esto porque yo soy un optimista sobre el Perú. El Perú es mucho más grande que Dina Boluarte y que Manuel Merino y que Sagasti, que por supuesto Sinvergüenza de Vizcarra, y por supuesto el inepto y corrupto de Castillo, que se presentó como nuevecito de sombrero, que era el hombre del pueblo, y era un ladrón, y además es un ladrón inepto. No hizo nada. Entonces, el Perú es mucho más grande que eso. El Perú es un gran país. El Perú, decía el historiador José de la Rivabuelo, es el país primogénito de la América del Sur. Nosotros somos, y con esto termino la primera parte, la gente olvida que en el mundo, en el planeta, hay apenas 5, 6, 7 cunas de civilización originaria. China, la India, en el cruce de los ríos Éufrates y Tigris, en el Medio Oriente, en lo que se llamó la Mesopotamia, el viejo imperio persa, Egipto, México y Perú. ¿Qué se nos olvida? No es nada. Son las cunas originarias de civilización. Nosotros somos una cuna de civilización originaria del mundo. El descubrimiento de que se suponía que las grandes ciudades primeras del mundo eran ciudades sumerias, Semur, cuando tenemos una ciudad contemporánea que es Caral, contemporánea de las ciudades sumerias. Teníamos ya un embrión de Estado y eso cambia toda la visión sobre el Perú, que siempre se pensó que el Perú tenía un origen andino. Y resulta que parece que la civilización peruana tiene un origen marino. Hay unos estudios, hay un libro muy bonito que está traducido al español, se llama 1491 de Charles Mann, se lo recomiendo. Brindarse en el ADN de lo que comían en cada el 98% de la proteína era marina. Se cultivaba algodón, sí, pero el algodón no era para agricultura, era para las redes pesqueras. Entonces el Perú, que siempre creyó que había nacido en Tiahuanaco o en Sechín, en Chavín de Huántar, nace en el Pacífico, nace en la costa. Ese es el origen de la civilización peruana. Por supuesto, después se integra en momentos fundamentales en los Andes, ¿no? Chavín de Huántar es el ejemplo fundamental. Tiahuanaco es el otro ejemplo fundamental de donde se supone que salen los incas. Los Huari son otro imperio fundamental en Ayacucho. A un poco kilómetros acá, Trujillo está en el 557 y Casma está en el 380, 373, 374. Ustedes entran a la altura del 372, entran a Sechín. Ustedes ven los orígenes eso sí pueden hacerlo más cerca de la parte de la cuna. La próxima vez que no lo va a tomar examen sobre geografía. Entonces el Perú es un país donde nace la civilización en el mundo, contemporánea a China, contemporánea a Egipto. No tenemos la suerte del Nilo. El Nilo es un río que tiene la suerte que tiene tráfico todo el año porque en unos casos es el agua que lo lleva y en otros casos el viento que trae. El Nilo inundó las tierras desérticas de Egipto y creó una tierra fértil. Y ahí comienza la civilización, en Egipto también, China, en la India, en Mesopotamia, en el cruce del Éufrates y el Tigris, todos los imperios de Asiria, de Babilonia, México con la civilización maya. Somos un país extraordinario. Nosotros no somos un país de tercer mundo, nosotros somos un país de primer mundo. Y nosotros tenemos los recursos naturales para ser un país de primer mundo. Con un presidente de la República con formación, con cabeza para ser presidente, y no estos mamarrachos que tenemos, que tenga conocimiento de la geografía y la historia, en 5 años le metemos al país un impulso de 20 años que lo ponemos en la punta de América Latina. Hay casi 1 millón de desahucios hipotecarios en el Perú, casi 1 millón de desahucios hipotecarios. En consecuencia, la primera tarea que tenemos que hacer, y este mensaje a la presidenta Olarte, si por casualidad me escucha por las redes, es
saque usted un bono internacional, el Perú tiene el crédito para hacer eso, ponga ese dinero en el Banco de la Nación y compre toda la deuda de las familias peruanas que deben menos de 20.000 soles. Y usted le va a comprar la deuda, le va a dar 2 años de gracia, en donde solo pagarán intereses, y 10 años para pagar su deuda. Y le vamos a poner una tasa de interés que es, porque no vamos a regalar la plata, van a pagar su deuda, pero van a pagar inflación más 3%. Es como en Europa uno pide una hipoteca y le cobran a uno lo que se llama el Euribor, que es la tasa europea interbancaria, y a eso cada banco les pone un poquito encima. El Euribor está hoy día en 4,75, hace un año estaba en menos 0,74, subió a 4,75, y el banco te pone 2, 3%, 1,5%, 2%, lo que tú negocias, para 7%. Bueno, paga la inflación más 3%. Y el Banco de la Nación va a comprar esa deuda. Le vamos a limpiar a los bancos de esa deuda. Le vamos a aliviar a millones de peruanos de la deuda. Esto es sencillísimo de hacer. Es salir a buscar un bono, porque además son deudas pequeñas. La mayoría de los deudores peruanos deben menos de 3.000 soles, 5.000 soles, 9.000 soles, 10.000 soles. No están debiendo 100 millones de dólares. La primera tarea es liberar a los deudores peruanos de sus deudas. Y vamos a auxiliar a las familias pobres y a las familias de las clases medias del Perú, que son las que necesitan el servicio del Estado. Señora Dina Boluarte, haga esto mañana. Usted lo puede hacer mañana. Si usted da una orden a su ministro de Economía, ese bono lo levanta en días en la Bolsa de Nueva York. Y le entrega al Banco de la Nación, que tiene oficinas en todas partes del Perú, y resuelve un problema fundamental de la sociedad peruana, de la cual nadie habla, porque los bancos han comprado la publicidad en el Perú. Yo fui candidato a la presidencia, estaba yo compitiendo por la presidencia, y perdí la presidencia porque dicen que no comí un chicharrón. Cuando le dijeron eso a mi mujer dijo que eso es mentira porque Alfredo come todo. Yo me habré comido pues 300.000 chicharrones en la campaña. Y un día en Mala dije, al último chicharrón que ya me ofrecían, dije ya no quiero. Bueno, eso lo montaron, hicieron la campaña, gastaron 4 millones de dólares en esa campaña. Fue dirigida por un publicista catalán que se llama Jordi Segarra, pagado por una empresa española, y pagaron mi campaña. Y ahí tienes a Kuczynski, a Keiko de presidente de lugar de Alfredo Barnechea. Todo falso. Comí cuyes, chicharrones. La segunda cosa fundamental que Perú tiene que hacer es el tema del agua. Hay 10 millones, nadie sabe el número. Cuando uno se pone a estudiar, hay los que te dicen son 3.6, otros te dicen que Oxfam te dice que son 7, 8. Pero si uno junta los que no tienen agua y los que no tienen desagüe en el Perú, hay 10 millones de peruanos sin agua potable. 10 millones de peruanos, 1 de cada 3 peruanos carece de agua potable. Eso es una vergüenza. En un momento en que el Perú le sobran los recursos, le sobran las reservas internacionales. Pero la segunda cosa es la resolución del problema del agua. La tercera cosa fundamental que propuse en mi campaña electoral, hay que crear mucho más que eso, pero por lo menos vamos a crear 1 millón de viviendas populares. Y el agua y la vivienda vamos a resolver este problema no en 6 meses, no en 1 año. Vamos a darnos 7 años para resolver el problema. Esto debe significar una inversión más o menos entre el 1 y el 1.5 del Producto Bruto Peruano. No quiero cansarnos con números, pero los he estudiado todos en profundidad. Tenemos que crear no menos de 100.000 viviendas o 120.000 viviendas populares por año. Este Congreso mediocre, ineficiente, corrupto, fragmentado, acaba de quitarle los bonos al techo propio en la Comisión de Presupuestos. Y no hay un solo centavo para bonos de techo propio para el año 2024. Cuando el Perú tiene una necesidad de vivienda, y la vivienda es fundamental porque el techo es un derecho. Entonces, limpiar las deudas, agua. Un Estado tiene que darle agua a su gente, porque además, déjeme decirle algo más, hay una relación directa
entre la inversión en el agua y la salud. $1 invertido en agua significa $4 ahorrados en salud pública. El tema del agua. El tema de la vivienda es un tema fundamental. El cuarto lugar que tenemos que crear es un sistema de sanidad pública. Yo soy miembro del patronato de una fundación en España, la Fundación Ortega Marañoso, enseño ahí, enseño en otras universidades españolas. Todos mis amigos ricos españoles, cuando se tienen que cuidarse la miopía o sacarse un dientecito, se van al médico privado. Pero si se tienen que operar de la médula, van al hospital público. La sanidad pública es un elemento fundamental en cualquier sociedad. Para eso se hicieron los estados. Los estados se crearon primero para darle seguridad a la gente. Para eso ese es el origen del Estado. Ese es el origen del famoso libro que tienen que leer ustedes, es un libro fundamental de Leviatán de Thomas Hobbes, en que uno cede su soberanía a un ente superior que es el Estado, a cambio que me da seguridad. Porque decía Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Pero la otra cosa fundamental es la salud pública. Un Estado tiene que darle a sus ciudadanos sanidad pública. En consecuencia tenemos que tener un seguro universal de salud para todos los peruanos, tengan dinero o no tengan dinero. Y les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un pequeño seguro español, porque yo pago muy poco. Mi mujer, que siempre me anda cuidando y cree que está casada con un anciano, me dice, tienes que ir a hacerte análisis, me hizo citas con 12 médicos. Y me hizo un análisis de todo tipo. Cuando me entregaban mis análisis eran 8 páginas de análisis. Felizmente yo estaba pito, ¿no? No tenía ningún problema, no tenía problema de colesterol, no tenía problema de azúcar, no tenía problema de nada. ¿Cuánto pagué por eso? Le traigo a mi médico clínico del Perú y me hizo que se han olvidado de 2 cositas que me preocupan. No te han tomado la vitamina B12 y no te han tomado, no sé, otra cosa. Ándate al laboratorio Roe a hacerte el análisis. En España me habían hecho pruebas por 123 cosas. Me he olvidado de qué. Tenía que hacerme 2 o 3 en Lima. Me fue al laboratorio Roe y pagué 359 soles por esas 3 cositas. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. En consecuencia tenemos que transformar la sanidad pública. Tenemos que transformar la sanidad pública. El Perú, una de las cosas más tristes de mi campaña electoral es que a donde iba, me acuerdo en Nahuaylas, por ejemplo, me acuerdo de Quito, en Nahuaylas clarísimamente paso en la caravana. Yo no tenía plata en mi campaña, toda mi campaña presidencial costó 1.348.000 soles, ¿no? Con eso me decía el presidente Cardoso de Barril, con eso no elijo ni un concejal en Curitiba, me decía. Y pasé, y veo un edificio de 9 pisos en Nahuel, y digo, ¿está parado? ¿Qué pasa? No es el hospital regional, bueno, hace 9 años que está así, parado. Entonces, tenemos que la salud pública, un seguro universal de salud, y la creación de centros primarios de salud. Y a lo cual, algo que tiene que ver con ustedes, vamos a crear un ejército de asistentes jóvenes con trabajo juvenil para que creen equipos médicos que se desplacen por todos los pueblos del Perú en asistencia primaria. La asistencia primaria, que es el tema fundamental de la salud. Pues el tema de la sanidad es el tema fundamental. El otro tema fundamental es el tema de la educación, en donde tenemos que lograr, pues, es un derecho, la educación pública es un derecho universal. No puede haber ningún peruano que no haya terminado la secundaria. Y no puede haber ningún peruano que quiera acceder a una universidad y que no pueda. Y hay que crear un sistema de becas, lo que hizo Humala estuvo bien, con un pequeño esfuerzo. Humala además se robó toda la plata de Odebrecht con la señora Nadine, que toda la celebraban como si fuese una heroína, ya se olvidaron de ella. Qué horror por eso. Entregados a una empresa extranjera, dominando el Estado peruano en la empresa extranjera. Qué vergüenza. Ni siquiera era peruana la empresa, era extranjera. Pero bien, la beca 18 estuvo bien. Yo propuse la beca 25 para posgrados. El Perú tiene que crear posgrados en el extranjero. Eso lo hizo el presidente Carlos Fernández Pérez en Venezuela y creó una generación de venezolanos educados en grandes universidades. Pero la educación es el otro tema fundamental.
La otra cosa fundamental, y esto es un tema esencial, voy terminando, no lo voy a cansar mucho porque además tengo que salir corriendo hacia Lima, como ya le dije. Tenemos que crear lo que yo llamo un ecosistema. Un ecosistema, que es una alianza entre la minería y el agua, o entre la minería y la agricultura. Miren, si yo fuese presidente del Perú, tengan la seguridad de que a mí ningún izquierdista me va a decir que pare la minería. El Perú no es nada sin un país minero. Es como que le digan a los chilenos, señores, dejen de explotar cobre, te botan de Chile. El presidente Allende dijo, el cobre es el salario de Chile, la minería es el salario del Perú. Sin minería el Perú no funciona. La riqueza, el mariscal Sucre dijo una frase, es una cosa que yo lo usé en un programa de televisión y dije, el Perú es esto. La riqueza se fue para arriba. Si yo pudiese extender el Perú tendría el tamaño de Brasil. Para que tengan una idea, los países en el mundo en tamaño, el número uno es Rusia, que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. El segundo es Canadá, que tiene 9.500.000, casi 9.600.000. El tercero es Estados Unidos con 9.500.000. El cuarto es China y el quinto es Brasil con 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Si el Perú yo pudiera achatarlo y bajar los Andes y lo extiendo, sería más grande que Brasil. Pero la riqueza se fue para arriba. La riqueza del Perú se hizo mineral. Entonces la riqueza del Perú está en la minería. El Perú no puede renunciar a la minería, porque la minería es la vaca lechera del presupuesto público del Perú. Entonces cuando hay un izquierdista o un ONG que sale en contra de la minería, es un traidor al Perú. El Perú necesita la minería y hay que desarrollar todos los proyectos mineros. Y hoy día existen las tecnologías para que esos proyectos mineros no contaminen, para que hayan los desagües suficientes, para que los relaves se limpien. Todo eso está inventado, la tecnología. No van a afectar a nadie. Hay una mina cerca de acá en Piura, en Tambo Grande, y pararon un proyecto minero que hubiera producido 3 o 4% de crecimiento de Piura, del Producto Bruto de Piura durante los siguientes 30 años. Y pararon el proyecto de una mina que estaba en Manhattan. Hoy los chicos se están sacando con la mano el mercurio, con riesgo de sus vidas. Entonces el Perú necesita la minería, pero necesita un gobierno que se enfrente a los mineros y que le diga: ustedes no son los dueños del Perú. Esa riqueza de abajo del suelo que usted saca nunca más vuelve adentro, nunca más vuelve al suelo. Es una riqueza que sale del activo del Perú, por tanto yo tengo que reemplazarlo con otro activo. Pero para eso necesitas tener un presidente capaz de sentarse con los presidentes de Nueva York y poder discutir igual con ellos. Es decir, ustedes van a financiar el agua del Perú. Y ustedes van a financiar el financiamiento de los pequeños productores agrarios. Vamos a crear un ecosistema entre la minería y la agricultura. Y transformamos el país. Comenzamos a producir todos los grandes yacimientos que están parados hoy día en el Perú. Una crítica izquierdista estúpida, ignorante, porque esa izquierda es una izquierda ignorante, que vive de mitos. Dicen: ¿con qué quiere reemplazar usted la minería? ¿Por qué usted no quiere que se haga Galeno? ¿Por qué no quiere usted que se haga la granja en Cajamarca? ¿Por qué usted no deja que Toromocho crezca? ¿Por qué paran la Bamba, que podría ser la gran mina del mundo y que son ingresos para el Perú? Pero naturalmente tampoco se trata de ponerse de rodillas ante las mineras, sino negociar debidamente con las mineras y exigirles que financien un ecosistema. Por ejemplo, yo les voy a poner ejemplo. Pararon Conga en Cajamarca. ¿Se acuerdan la mina Conga que pararon? Y pararon con un argumento: no, me van a quitar una laguna. Métanse este día en la cabeza porque es fundamental. Yo sé que estas cosas que les estoy hablando, ningún político las habla. Están hablando de Dina, de la fiscal, de no sé qué, entonces vengo yo a hablar de cosas que parecen chinos. Pero estos son los temas fundamentales del Perú. Y entonces uno dice: oiga, usted está discutiendo por una laguna. Sepa usted que detrás de Conga, detrás de Cajamarca, está el Marañón.
una fuente de agua gigantesca, los grandes afluentes del Amazonas. El Amazonas es el río más largo, se descubrió hace unos años que era más largo que el Nilo y más caudaloso del mundo. Me acuerdo que estaba en la campaña, estaba el alcalde de Iquitos que me acompañaba. Y digo, ¿cuál es su principal problema, alcalde? No tenemos agua en Iquitos. Le dije, venga conmigo. Estábamos en la plaza de Ámbar, venga conmigo, camine. ¿A dónde me llevas? Camine. Y camino una cuadra. Y me lo llevé al río. Y le dije, ¿sabe qué es esto? Entonces se ofendió el alcalde. Me dijo, ¿cómo no voy a saber? Es el glorioso río Amazonas. Ya, quiero decirle que es el río más largo y más caudaloso del mundo. Y usted tiene problemas de agua potable en Iquitos. Acá hay un imbécil, no soy yo. O es usted, o es el presidente de su empresa de saneamiento, o es el ministro de Salud del Perú, o el ministro de Transporte, o el ministro de algún sitio. Pero que Iquitos no tenga agua, estando al lado del Amazonas, algo está equivocado en este país. Y eso es lo que pasa en todas partes. Quiero que sepan una cosa fundamental. El Perú y los países andinos, junto con Brasil, y miren el número, ¿no? Somos dueños del 29% del agua dulce del mundo y tenemos el 3% de la población. El Perú no tiene problemas de agua, sino que hay un negocio. La gente está donde no está el agua y el agua está donde no está la gente. Bueno, vamos a trasladarlos. Y lo voy a hacer solamente en un proyecto cada 40 años. Chavimoche, que el primer estudio de Chavimoche, ¿ustedes saben qué es Chavimoche? Sobre todo, ¿no? ¿Saben por qué se llama Chavimoche? ¿Sí? Por los 4 valles. ¿Por los? Por los 4 valles. Está bien. Pasó el examen. Chavo, Virú, Moche, Chicán. Hay otro proyecto, el Santa, que es el río más caudaloso del Perú. Tiene 2 irrigaciones, la del norte, que es Chavimoche, y al sur, que se llama Chinecas. ¿Por qué se llama Chinecas? Por los 3 valles que son Chimbote, Nespeña y Cá. Entonces, el Perú tiene la posibilidad de hacer de la costa del Perú un Israel gigantesco. Entonces, cada 30 años, ¿saben cuándo se hizo el primer estudio de Chavimoche? Lo hizo un ingeniero Villarán, a ver quién me da el año. Y se hace en 1985, 82 años después. Luego se pasan otras cantidades de años y fue otros fraudes de Toledo y de Segovia y Cudecimo que se robaron plata en esa, tuvieron comisiones en ese negocio. Se hace Hornos, que es una derivación del río, de una discusión con Huacabamba de la separación entre Lambayeque y Piura que le toca a cada quien. Es un túnel de 28 kilómetros. Pero podemos hacer, en Ica por ejemplo, yo soy iqueño y a mi ciudad le faltaba, pero resulta que durante 50 kilómetros el río Ica, que es uno de los pocos ríos paralelos al mar, todos los ríos de la costa son perpendiculares al mar, la costa tiene 56 ríos, 53 de tres chicos. El único río paralelo es el Ica, que cura paralelo y al final se mete al mar. Durante 50 años corre paralelo el río Pampas, que es gigantesco, junto al río Ica. Mañana le pongo agua Ica. Entonces, es fundamental crear un ecosistema en que la minería financie el agua. Entonces, cuando usted tenía atrás el Marañón, hágame un canal y me meten agua del Marañón y solucionaban el problema y me hacían conca, que daba miles de millones de dólares, miles de empleos. Y esto pasa en todas partes. No se puede dar esa mitad porque el agua de los campesinos, oye, el agua sobra en Perú. No es solamente un proyecto, si lo fuese el presidente que lo haría en Ica, además lo hago en 2 años. ¿Qué pampas verdes? Represo en Lucanas y lo meto por el río Baja, que ya existo, y creo 218.115 hectáreas, 109.000 en Nazca y 108.000 en Carabelí, y convierto el puerto de Marcona en el primer puerto de container de América del Sur. La plata para eso está, la tecnología para eso está. ¿Qué es lo que no está? Un presidente con la cabeza ordenada para hacer esto. Políticos dispuestos a hacer esto. Políticos con conocimiento, políticos como Fernando Balaún o Aya de la Torre. Y no estos improvisados que tenemos ahora en el mundo de Perú. Entonces, esta es la idea fundamental. Esta es una idea fundamental, ¿no? El ecosistema entre la minería y el agua, la minería y la agricultura, porque también hay que sacar de ahí algo de dinero para financiar a los productores agrarios. Los productores agrarios pequeños no tienen acceso al crédito, nadie les da el dinero. Le dan el dinero a la agricultura de exportación moderna, que pueden ir al banco y firmar. Entonces queremos que es lo que queremos ecosistema.
Otra cosa fundamental es la energía. Yo fui toda mi campaña le hice sobre el gas. Tenemos que volver a los contratos del año 2000 que fueron cambiados. A mí me acusaron de que yo era un irresponsable y quería cortar los contratos. Los contratos ya fueron cambiados en el gobierno de Toledo con Kuczynski, Jaime Quintanilla, dos ministros, que no sé quién les pagó la comisión, y cambiaron los contratos firmados por Paniagua. Esos contratos del gas, los cambios, tenemos que volver a los contratos porque han significado decenas de miles de millones de dólares de robo al Estado de Perú desde el año 2002. ¿Perdón? ¿Cuánto? 60.000 millones. No sé si 60, el número que yo tengo es un poco menor, pero tengo 50.000 en el estudio que he hecho, pero no importa que son 40, 50 o 60, es realmente un robo gigantesco. No quiero entrar en eso ahora porque tenía que ponerme una explicación muy técnica de cómo lo han hecho, pero tenemos que volver a los contratos originales y tenemos que recuperar el gas para el Perú. El gas tiene que ser para el Perú y para los peruanos, y no puede ser que el gas y el GLP cuesten lo que cuesta en Quilmaná, que es el sitio fundamental de producción del gas. El balón de gas cuesta 3 veces lo que vale el litro. Entonces tenemos que hacer del Perú el gran polo exportador de energía eléctrica del Perú. El Perú puede ser el gran productor de energía eléctrica. Nosotros podríamos producir en eólicas, es decir, en viento, 22.000 megawatts. Y en hidroeléctrica podríamos producir 70 o 80.000, y ser exportadores a Brasil, ser exportadores a Chile, ser exportadores a los países andinos, ser el gran polo exportador de energía de América del Sur. Y por supuesto recuperar la riqueza del gas para nosotros y que nos paguen las regalías que nos están robando. El gas será de nuevo una tarea fundamental en la campaña de 2016 y vamos a cambiar los contratos de gas. Nos han robado durante 21 años el gas del Perú. La otra cosa fundamental es cambiar la justicia. ¿Quién ha tenido un juicio acá? Nadie ha tenido un juicio acá. Qué suerte. Yo he tenido juicios. Todos hemos tenido juicios. No hay un peruano que no haya tenido que pagar por un juicio. Nadie sabe qué pasa y quién mande la justicia. ¿Quién mande la justicia? La Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, la Corte Interamericana. Esto es un caos. Pero lo único que sé es que no hay justicia. Que la justicia peruana gana el que tiene plata. Sé que esto que voy a decir me van a acusar y me van a hacer una acusación penal porque estoy llamando a la justicia. Pero esta es la realidad del Perú. Esta es la realidad del Perú. Tenemos que crear. Yo soy muy partidario del sistema norteamericano, donde hay una Corte Suprema vitalicia. El presidente nomina. El único gran poder que tiene un presidente de los Estados Unidos, al final del día, es nombrar a un juez de la Corte Suprema. Y esos señores deciden todo. Hay un orden, hay una jerarquía en la justicia. Hoy día, ¿quién manda la justicia? Hay el problema de esta fiscal de la Nación, que denunciaba a la presidenta de homicidio, no sé por qué lo ha hecho, la acusan de una organización de red criminal que me parece absurda. La Junta Nacional de Justicia está dominada por no sé quién, está el Tribunal Constitucional, tiene que salir libre Fujimori, tiene que salir libre Fujimori. ¿Quién manda? Nadie sabe quién manda. Tenemos que transformar la justicia en el Perú. Si no transformamos la justicia en el Perú no va a funcionar. Ahora, no quiero entrar en detalles porque estos son temas muy técnicos, hay que ver cómo lo hacemos, pero estos son los temas fundamentales que tenemos que hacer. Finalmente quiero terminar diciendo, ya he dicho que los 4 poderes del Estado no funcionan. El Perú, en los temas esenciales de finanzas, de salud pública y de energía, es una república oligopólica. Hay que terminar con la república oligopólica. Mi campaña la pararon porque sabía que había un independiente que iba a importarme y yo les iba a cambiar el gas. Por eso se pagaron una campaña de $4 millones sobre el chicharrón. Y todos los peruanos se comieron el chicharrón. Una campaña de $4 millones, finalmente. El publicista es un señor catalán que era mayor de Segarra. Compraron un video de enero y todo lo editaron, todo falso. Resulta que el Canal 4 de los programas en Perú durante un mes
la única noticia que había es si Barnechea había comido un chicharrón o no. Cuando yo le cuento a mis amigos expresidentes de América Latina, me dicen, cuéntamelo del chicharrón, y les cuento. Me vuelvo a decir, cuéntamelo del chicharrón, te lo vuelvo a contar por segunda vez. Cuéntamelo del chicharrón, te lo vuelvo a contar por segunda vez. Y me dice, por eso no te eligieron presidente, tu país está loco. Pero fue una campaña pagada, no fue una campaña de que yo no comí chicharrón, yo comí 300.000 chicharrones. Y en consecuencia, ¿por qué? Porque yo me iba a enfrentar a los intereses e íbamos a cambiar los contratos de gas. Y yo iba a terminar con la República Oligopólica del Perú. Y los bancos tenemos que abrir competencias, los bancos no pueden cobrar a las familias peruanas. Cuando uno se va a Falabella y compra una camisa, te regalan la camisa, porque la traen de China, muy barata, y te la financian. Todos han comprado financiados cosas en Falabella y en esas tiendas. ¿Quién? Levanten la mano los que han comprado financiados. Bueno, ustedes pagan 100% de intereses al año, 80, 60. ¿Y en cuánto está la inflación? Consecuencia, tenemos en bancos, en salud pública. Miren, yo afortunadamente soy una persona de muy buena salud. Ya no tengo la edad para tener novias jóvenes como quisiera, pero todavía podría tenerla. Salvo que estoy enamorado de mi mujer felizmente. Yo pago, pero a veces me dan dolores de cabeza, muy ligeros. Yo me pongo una pastillita para dolor de cabeza. En España, que es un país del primer mundo europeo, me cuesta 8 veces menos que en Perú. No un poquito, 8 veces menos. Mi hijo Cayetano, que tiene 34 años, es banquero en España, tiene alergias. Entonces uno usa el aerosol. Y compra su aerosol en España por €1.80. €1.80 vienen a ser 7 soles. ¿Ah? No sé qué es eso. Y entonces viene el otro día y me dice, papá, ¿qué está pasando en el Perú? ¿Qué? Me fui a comprarme aerosol y me han cobrado 58 soles. Eso es el Perú. Esa es la República Oligopólica en contra de los peruanos. Que no hay un Estado que salga a defender a los ciudadanos del Perú. El Perú necesita un gobierno que defienda a los ciudadanos del Perú. Entonces tenemos que terminar con la República Oligopólica y crear una república de iguales. Bueno, termine simplemente con 2 ideas fundamentales. Y perdonen que me haya extendido mucho, y perdonen también que vaya a tratar de acortar mi... Sé que me van a hablar ustedes un poquito, pero háganlo cortito porque tengo que salir. Y ya. No sé por qué tomé 9 horas y media ayer viniendo de Lima a Trujillo. Nunca me había pasado tan largo. Yo siempre venía en 5 o 6 horas de Trujillo. Hay que crear una revolución en el Perú, cambiar el Perú. He dado algunos de los puntos fundamentales, hay muchos más que podemos tocar, pero hay que hacer una revolución para cambiar cómo está organizado. Porque el Perú, como está organizado, no funciona. Yo siempre dije en mi campaña, una cosa en la que yo creo interiormente, 2 personas fundamentales. Cuando eso sucede en el Perú, este país era un país de primer mundo. Pero ¿quién confía hoy día en unos maestros que no pasan exámenes, con unos policías que saben lo que son? El Perú tiene que volver a la esencia, el Estado tiene que volver a lo que es fundamental. Y en cada país, son las novelas famosas italianas del siglo XIX, donde Don Pepone, el cura, el maestro del pueblo y el policía, donde toda la gente iba a pedir no solamente ayuda, sino consejo. Tenemos que volver a que el maestro y la policía del pueblo sean las grandes figuras respetadas del pueblo. Ese es el país que yo quiero. Para eso, por supuesto, hay que transformar la policía y hay que transformar a los maestros. Pero es fundamental. Porque el país, como está organizado, no funciona. No funciona el Poder Ejecutivo, no funciona el Poder Legislativo, no funciona el Poder Judicial, no funciona el Ministerio Público, no funciona la policía, no funcionan los maestros, no funcionan los hospitales públicos. ¿Qué funciona? Entonces tenemos que hacer una transformación profunda, una revolución profunda. Ahora esa revolución tiene que ser democrática, tiene que ser una gran revolución en libertad. La gran revolución en libertad es el lema de la elección del 2026.
Termino con una idea que quiero dejarles a ustedes, que es la siguiente. Hoy hay 25 partidos inscritos y 8 más que están por inscribirse. O sea, va a haber 32 y si nos demoramos más, va a haber 40 partidos inscritos. Así no se puede manejar un país. No pueden haber 40 candidatos a la presidencia. No pueden haber 30 candidatos. No pueden haber 25. No pueden haber 20. El Perú necesita una nueva mayoría social para hacer esta revolución en libertad. El liderazgo, si ustedes me hacen a mí mañana presidente del Perú, yo solo no puedo hacer nada. Yo solo sin ustedes no soy nadie. Los liderazgos no se hacen en el vacío, se hacen sobre el respaldo de los ciudadanos. Entonces el Perú necesita una nueva mayoría social para hacer esta revolución en libertad. Y en consecuencia necesita una gran coalición política, no de partidos políticos. Necesita una coalición social, fuerte, poderosa, donde entre movimientos regionales. Miguel participaba de un movimiento regional que fue un momento importante en la libertad, súmate. Hay muchos movimientos regionales que pueden ser parte de esto. Organizaciones fundamentales. En este país hay 7 federaciones de mineros artesanales que representan, nadie sabe a cuántos mineros, pero que son los que abren el socavón de la minería peruana, y a los que nadie defiende y a los que nadie protege, y son los primeros a los que hay que proteger, porque son la avanzada de la minería peruana. Es una coalición de los mineros artesanales del Perú, de los microempresarios de Gamarra, los microempresarios de La Esperanza, los que pudieron convertir a Trujillo en un centro mundial de calzado mundial hace unos años, y ha desaparecido eso. La gente se olvida de eso, lo tienen el ejemplo a la mano ustedes acá. Una federación de microempresarios, coaliciones de productores agrarios, pequeños, que amen la tierra, que sepan que la agricultura es una gran fuente de trabajo y una fuente fundamental del Perú. Obviamente los mineros artesanales son fundamentales, los microempresarios, los maestros, el SUTEP, la derrama magisterial, todos ellos tienen que entrar en esta gran coalición social para crear una nueva mayoría social para transformar y hacer la revolución en el alto. Si esto no ocurre, si no creamos esta coalición, yo no tengo interés en hacer política, porque ser política para ser candidato y ser candidato entre 25 tipos, poner 10 congresistas que una vez que son electos no te llaman ni para tomar el té, y todos se van y se amarran con castigo, no sé qué, para sacar una prebenda para su pariente o sacar una obra pública, etc. Esa vergüenza que han hecho, la vergüenza que han hecho los niños de Acción Popular sin vergüenzas, que no conocieron jamás a Fernando Belaúnde, que era un hombre honrado, y que han desprestigiado a Acción Popular, y que tendría que ser expulsado de la Acción Popular inmediatamente, todos, expulsados del Congreso. Y no solamente son los niños de Acción Popular, hay niños de todos los partidos, que se amarraron con castigo por prebendas. Ese es el Congreso del Perú. Entonces es fundamental un cambio, pero se necesita una nueva mayoría social, una coalición política poderosa, que no sea una coalición de partidos, sino que sea una coalición de frentes sociales, de movimientos regionales y por supuesto de algunos partidos, para que pueda llevarse adelante la revolución en libertad, que es la tarea fundamental de los peruanos. Quiero terminar diciéndole simplemente, vuelvo al comienzo, del honor de estar en esta universidad fundada por Bolívar. Creo que fue el 24 de mayo de 1824. Quizá me equivoco el día, pero fue mayo de 1824 seguro. Por razones que yo nunca he llegado a entender, no llegó a funcionar hasta el 12 de octubre de 1831. Ya no recuerdo quién era presidente del 31. Eso es a saber, quizás. Habían varios. Porque ya era Santa Cruz presidente del año 28 de Bolivia, no se había formado la Confederación todavía, con algunos de los caballeros militares del 31. Y esta universidad comienza a funcionar el 12 de octubre del año 31. Es decir, esta universidad tiene 92 años de historia, 192 años de historia. ¿El otro año 200? De creación. Bueno, de creación, pero de funcionamiento estoy 192. Pero vean, de creación 200 años en mayo del 24, antes de la batalla de Ayacucho.
Bolívar pasó por acá y se alojó, ¿saben dónde, no? Vayan a verlo, porque es una casa muy bonita, está al costado de la casa de mi mujer. ¿Conocen el Banco Central de Reserva? Ahí durmió Bolívar. En lo que era la casa, que era la misma casa que la casa de mi mujer que está al costado. Ahí durmió Bolívar con sus generales. Estoy en una universidad histórica. Estoy en una universidad que casi se confunde con la República. Pero quiero terminar con un mensaje a ustedes, de dos tipos. Primero, de optimismo, porque las críticas que he hecho a los que ahora gobiernan son esos personajes que en 10 años no existirán en la memoria de nadie. Vino a volver a hablar de la presidencia, Vizcarra saldrá a su casa, y nadie se va a acordar de ellos. La fiscal Benavides, nadie se va a acordar de ella. Los tipos que están en la Corte de Justicia, nadie se va a acordar de ellos. El Perú es mucho más grande que ellos. El Perú es un gran país. He dicho ya que es un país de civilización originaria fundamental, uno de los 6 centros de civilización en el mundo. Eso es el Perú. Somos un país condenado a ser un país de primer mundo. Lo que requiere es un presidente que tenga la cabeza organizada para eso. Pero un presidente solo no lo puede hacer. Entonces, ya les he dado el mensaje de la coalición. El último mensaje que quiero dejarles en esta universidad, en la que eso ha sido un honor hablar esta mañana, porque está confundida con la historia de la República, es un mensaje a ustedes. Es un mensaje a los jóvenes. Los jóvenes no están participando en política como quieren que participen. Sin ustedes no hay cambio posible. Es la juventud de Perú la que tiene que levantarse, la que tiene que organizarse, la que tiene que ser el gran impulso de esa gran coalición social. De modo que salgan ustedes de acá con la convicción de que ustedes forman parte de un gran país, de un país que puede estar en 20 años en la punta del mundo, un país que podría traer inteligencia artificial al Perú, que puede ser productor de litio y de cobre, que son los dos grandes instrumentos del siglo XXI y del siglo XXII, que no hay industrias de futuro, ni energías renovables, ni los coches eléctricos, nada, sin cobre y sonito que los tenemos nosotros. Somos un país de primer mundo. Nosotros no somos un país de tercera clase, somos un país de primer mundo. Pero la tarea es de ustedes. Sin ustedes, los que queremos hacer política no somos nadie. Y si ustedes no se mueven, yo no me voy a mover. Y no se va a mover mucha gente. Y ese es un poco el mensaje final que quería traerles esta mañana, agradeciéndoles que hayan tenido la paciencia de escucharme. Me he extendido un poco. Quiero que me permitan la crianza de tenerlos que abandonar muy rápidamente, porque si no, si me demoro otra vez 9 horas y media, no llego a la conferencia que tengo que dar en Lima esta noche. Pero ha sido un gran honor para mí estar aquí. Muchas gracias, Miguel, por la invitación.